Hola chiques, buenas tardes o buenos días, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre acidosis y alcalosis, tanto respiratoria como metabólica. Primero vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? De a qué llamamos ácidos y bases, ¿sí? Y qué es el pH, que es quien nos va a ayudar a determinar esta acidez o esta alcalinidad. El pH es una medida que se utiliza o que es utilizado por la química para evaluar la acidez o la alcalinidad de las sustancias, en general de los líquidos, pero también se puede utilizar para medir este pH en los gases. Se entiende por acidez a la capacidad de una sustancia para aportar a una solución acuosa iones de hidrógeno. Estos hidrogeniones van a ser liberados al medio y la alcalinidad o base aporta hidroxilos al medio, por lo que el pH va a medir la concentración de estos iones de hidrógenos en una sustancia. Acá vemos una escala de pH, ¿sí? Que oscila entre los 0 y los 14 con una media de 7. Nosotros decimos que un pH neutro es el que se encuentra alrededor de los 7. Pero en el caso de la sangre, que es el fluido que vamos a terminar estudiando hoy, este pH no es en el 7 exacto que se sitúa como neutro, sino que va a tener un rango de 7.35 a 7.45 que vamos a ir viendo más adelante. Cuando vamos a tener un agua más ácida, vamos a encontrar que predominan los iones de hidrógeno, y cuando tenemos un agua más alcalina, lo que predominan son nuestros iones hidroxilos. Entonces vemos que en esta escala de pH vemos a una disolución acuosa que va a hacer variar esta escala del pH entre el 0 y el 14, como decíamos anteriormente. Las soluciones con menor pH que 7, vamos a encontrar que estos valores son ácidos, y cuando se inclina hacia los 14, es decir, mayores valores que 7, vamos a encontrar que estamos en presencia de sustancias de tipo alcalina. La diferencia de pH es el rango más notorio de cada una de estas sustancias, siendo que sus variantes más extremas son una fuente de riesgo para la materia orgánica, aquellas sustancias que sean excesivamente alcalinas o excesivamente ácidas. O sea, estos puntos extremos, estos puntos cercanos al 0 y cercanos al 14, son altamente peligrosos para la vida humana, en realidad para la vida en general. Por otro lado, tanto los ácidos como las bases van a presentar características físicas que son diferentes entre ellos. Dentro de los ácidos vamos a notar este sabor agrio, ¿sí? Típico del limón, como evidencia del ácido presente en estos diversos frutos cítricos, por ejemplo, como decía, limón, pomelo, frutilla, también así la naranja. Son altamente corrosivos, pudiendo generar quemaduras químicas en la piel o daños respiratorios al inhalar gases de tipo ácido. Son buenos conductores de la electricidad en una disolución acuosa. Reaccionan con metales produciendo sales e hidrógeno, y reaccionan con óxidos metálicos para formar sal y agua. En cambio, las bases, o las sustancias más bien alcalinas, van a presentar un sabor de tipo amargo, que es característico de estas. Son buenos conductores de la electricidad en soluciones acuosas. Son irritantes para la piel. Pueden disolver sustancias grasas, por eso es que son tan peligrosos en contacto directo con las manos, por ejemplo, y pueden destruir por su efecto cáustico la materia orgánica. Por ejemplo, uno de los más conocidos, que es altamente corrosivo, una base muy conocida, es la soda cáustica, que a veces se utiliza para destapar, por ejemplo, cañerías. La lavandina también es un producto altamente alcalino. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque primeramente que si nos dejamos expuestas las manos a lavandina pura nos produciría una quemadura, y segundo que esta característica en su consistencia, que posee un tacto de tipo jabonoso, nosotros cuando nos tuvimos en contacto con lavandina y nos queremos enjuagar, tardamos mucho más tiempo en dejar de sentir esa sensación jabonosa en la mano.
También son solubles en agua, pero en concentraciones bajas. Ahora vamos a ver este pH, pero abocado a la sangre, como decíamos al principio. Dentro del pH vamos a encontrar que en la sangre varía, en relación, esta neutralidad en la sangre va a variar en relación a lo que es el pH del resto de los objetos. Nuestro pH normal para la sangre oscila entre los 7,35 y los 7,45, encontrando números mayores a esto como sangre alcalina, y si supera los 7,8 va de ahí a los 9 puede producir la muerte de la persona. En cambio, cuando el pH es más bajo de 7,35 hasta 7 lo denominamos como acidosis, y por debajo de ese valor es incompatible con la vida. Entonces, ¿los únicos valores que nos van a importar es solamente el pH? No. Tenemos algunos elementos que nos ayudan a regular este pH en la sangre, por lo cual también debemos obtenerlos como valores. Nosotros a los que le vamos a prestar atención va a ser a la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Y al bicarbonato, e incluso también al ácido carbónico. Fíjense que en el dibujo de la derecha vamos a encontrar que dice la regulación del equilibrio entre estos ácidos y bases va a estar abocado a 3 sistemas. Uno es el sistema amortiguador de los líquidos corporales, ¿sí? Que en este caso va a ser proporcionado por el bicarbonato, ya vamos a ver cómo funciona. Después tenemos la regulación a través de la respiración y por último el control a través de los riñones o control renal. Vamos a evaluar entonces este sistema amortiguador, ¿sí? Que es el primero de los sistemas que nos va a ayudar a mantener esta neutralidad en el pH sanguíneo. El sistema amortiguador del bicarbonato y del ácido carbónico puede ilustrarse mediante la siguiente ecuación. Acá lo que estamos viendo son los elementos, en base a fórmulas, ¿no? Los elementos que van a ayudarnos a mantener este pH. Primeramente, como CO2 tenemos dióxido de carbono, que al combinarse con el agua va a estar formando un ácido carbónico, y que el bicarbonato, al ser una base débil, cuando se le va a añadir un ácido a este sistema, este ion hidrógeno del ácido se va a combinar con el bicarbonato y el pH va a cambiar solo ligeramente. Pero en cambio, cuando este ácido carbónico que vemos acá en el centro es una base débil, se puede producir cuando el dióxido de carbono se disuelve en agua. Entonces esta conjunción de dióxido de carbono más agua nos va a proporcionar este ácido carbónico. Si se añade una base a este sistema, se combina con el ácido carbónico y el pH permanece dentro de los límites normales. Acá fíjense que en la imagen que vemos a la derecha nos está mostrando la misma escala que hablábamos antes, pero acá nos muestra cómo podemos lograr mantener el equilibrio en esta escala. Vemos que por cada una parte de ácido carbónico vamos a tener 20 partes de bicarbonato. Siempre y cuando esta relación se mantenga, ¿sí?, vamos a poder mantener este pH de la sangre dentro de los valores estipulados para la misma como neutralidad, que sería entre 7,35 y 7,45. ¿Cómo funciona entonces este segundo sistema regulador, que es el aparato respiratorio? El aparato respiratorio va a regular el ácido carbónico en el cuerpo para eliminar o retener dióxido de carbono acorde lo necesite. Este dióxido de carbono es un ácido, en este caso potencial, ¿sí? Se puede transformar en un ácido cuando se la combina con el agua y va a formar este ácido carbónico que estábamos hablando, como veíamos en la fórmula anterior. Estos aumentos van a estimular el centro respiratorio del encéfalo. ¿Y qué pasa? Aumenta la frecuencia respiratoria y la profundidad de las respiraciones para poder eliminar dióxido de carbono. Entonces, cuando eliminamos el dióxido de carbono, las concentraciones de ácido carbónico disminuyen, lo que va a llevar el pH a unas cifras más normales. Esta compensación se produce en pocos minutos, pero pierde eficacia a lo largo del tiempo, es decir, nos va a dar una respuesta de compensación rápida, pero no duradera. En cambio, en la alcalosis,
lo que va a hacer es deprimir el centro respiratorio. Entonces esta frecuencia respiratoria y la profundidad de las respiraciones va a disminuir y se va a empezar a retener este dióxido de carbono en la sangre, que al combinarse nuevamente con agua va a restaurar las cifras de ácido carbónico y devolver el pH a los límites normales. En el sistema renal, que es este tercer mecanismo que nos ayuda a mantener el equilibrio ácido-base, vamos a encontrar que este sistema renal es responsable de la regulación a largo plazo del equilibrio ácido-base, ¿sí? Es más lenta en la eficacia, pero más duradera. El exceso de los ácidos producidos en el metabolismo se elimina normalmente a través de los riñones por la filtración. Y también esto regula las concentraciones de bicarbonato en el líquido extracelular. Entonces, a pesar de que los riñones responden con mayor lentitud a los cambios estos de pH, pueden generar un bicarbonato y excretar o retener selectivamente los iones estos de hidrógeno cuando sea necesario. Entonces, la alcalosis es cuando hay un exceso de iones de hidrógeno y el pH va a disminuir. Los riñones van a excretar iones de hidrógeno y van a retener bicarbonato. En cambio, en la alcalosis, estos riñones van a retener iones de hidrógeno y excretar bicarbonato para restaurar el equilibrio ácido-base. Ahora vamos a ver entonces cómo leeríamos nosotros, ¿sí?, un laboratorio. Generalmente los laboratorios, para medir justamente esta acidez, este pH, en la sangre, se obtienen a través de una muestra de sangre arterial. Primeramente porque se lee mejor estos valores que queremos pronunciar y segundo porque nos va a proporcionar aparte otros valores que son interesantes, como el nivel de oxigenación que tenemos en la sangre. Entonces siempre vamos a intentar tomar una muestra de sangre arterial. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a leerla esto? Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es leer el pH que nos esté devolviendo este laboratorio. Si el pH es menor a 7,35, estamos en presencia de acidosis. Si es mayor a 7,35, en presencia de alcalosis. También debemos mirar la presión parcial de dióxido de carbono, que si es inferior a 35 milímetros de mercurio, estamos en hipocapnia, ¿sí? Cuando se expira más dióxido de carbono del normal, ¿no? Y si esta presión parcial de oxígeno supera los 45 milímetros de mercurio, estamos en hipercapnia, quiere decir que se está reteniendo más dióxido de carbono. El tercer punto que debemos observar en este laboratorio, vamos a evaluar la relación que existe entre este pH y la presión parcial de dióxido de carbono. Se busca de esta manera un posible problema de tipo respiratorio. Entonces, si el pH es inferior a 7,35, por lo cual estamos en acidosis, y la presión parcial de dióxido de carbono es mayor que 45 milímetros por mercurio, o sea que estamos en hipercapnia, el dióxido de carbono retenido está causando un aumento de la concentración de hidrogeniones y una acidosis de tipo respiratoria, acidosis respiratoria. En cambio, si el pH es superior a 7,45, por lo cual estamos en presencia de una alcalosis, y la presión parcial de dióxido de carbono es inferior a los 35 milímetros de mercurio, por lo cual estamos en hipocapnia, la concentración baja de dióxido de carbono y de hidrogeniones está causando una alcalosis respiratoria. Después lo que vamos a hacer, el siguiente paso sería migrar los bicarbonatos. Si el bicarbonato es inferior a 22, ojo que acá algunos autores ponen otros valores un poquitito más amplios, algunos hablan de 22 a 30, acá estamos hablando de 22 a 26 como valores normales. Decíamos entonces, si el bicarbonato es inferior a 22 miliequivalentes por litro, la concentración de bicarbonato son menores de lo normal. Si el bicarbonato es mayor a 26 miliequivalentes por litro, la concentración de bicarbonato son mayores de lo normal. Como quinto paso vamos a evaluar justamente el pH, la relación con el bicarbonato, ¿sí?,
y el equilibrio de las bases. Entonces, en busca de posibles problemas metabólicos. Si el pH es inferior a 7.35, ya sabemos que estamos en acidosis. Si el bicarbonato es inferior a 22 miliequivalentes por litro y este equilibrio de las bases es inferior a 3 miliequivalentes por litro, entonces las concentraciones de bicarbonato son bajas y las concentraciones de hidrogeniones van a ser altas, lo que está causando una acidosis de tipo metabólica. En cambio, si el pH es superior, el pH de la sangre es superior a 7.45, estamos en presencia de alcalosis, y el bicarbonato es inferior a 26 milímetros de mercurio, miliequivalentes por litro, este equilibrio de base lo que nos va a hacer, si es mayor, a 3 miliequivalentes por litro, entonces estamos hablando de que concentraciones de bicarbonato altas nos están causando una alcalosis de tipo metabólica. Ahora, nosotros lo que tenemos que evaluar también es si hay un mecanismo de compensación ya activado. Si el mecanismo de compensación que se activó es el renal, esta alcalosis respiratoria, que ya sabíamos los valores, en este caso los riñones van a retener bicarbonato para amortiguar el exceso de ácido y de forma que este bicarbonato eleve su concentración por encima de los 26 miliequivalentes por litro. En el caso de la alcalosis respiratoria, los riñones van a excretar bicarbonato para minimizar la alcalosis, de forma que este bicarbonato va a ser inferior, esta concentración va a ser inferior a 22 miliequivalentes por litro. Cuando la compensación es de tipo respiratoria, lo que notamos es que en el caso de la acidosis metabólica, la frecuencia y la profundidad de estas respiraciones va a aumentar, ¿sí? Por lo que aumenta la eliminación de este dióxido de carbono, de forma que la presión parcial de dióxido de carbono nos va a dar por debajo de los 35 milímetros de mercurio. Me trabé. Y en la alcalosis metabólica, las respiraciones se hacen más lentas. De esta manera se va a retener mayor cantidad de dióxido de carbono, de forma que esta presión parcial de dióxido de carbono va a ser superior a los 45 milímetros de mercurio. Por último, lo que vamos a evaluar es la oxigenación. ¿Cuántos tenemos de presión parcial de oxígeno? Si es inferior a 80 milímetros de mercurio, estamos en hipoxemia, ¿sí? Por posible hipoventilación. Y si es superior a los 100 milímetros de mercurio, estamos en presencia de una hiperventilación. Vamos a ver entonces una forma gráfica, ¿sí? Para poder recordar todos estos datos, sí, que a lo mejor son muchos de golpe, este trastorno del equilibrio ácido-base, ¿cómo lo podemos empezar a memorizar? Vamos a ver dos tipos de balancines diferentes y para refuerzo vamos a encontrar los datos de los valores arriba. Si nosotros recordamos, esto es tipo memotecnia, en la alcalosis lo que se va a levantar es el pH por un descenso de los hidrogeniones. Es decir, que este pH va a ser superior al 7.45. Alcalosis, levanta el pH, desciende la cantidad de hidrogeniones. En el caso de la acidosis, desciende el pH por debajo de 7.35 porque hay un aumento de los hidrogeniones. Entonces, ¿cómo nos van a quedar a modo gráfico estos valores para ir memorizándolos? Fíjense que en algunos casos son directamente proporcional y en otros casos inversamente proporcional. Vamos a encontrar que en el caso de las metabólicas, ¿sí? Tanto la acidosis como la alcalosis, los valores de presión parcial de dióxido de carbono y de bicarbonato van a seguir la orientación del pH. Es decir, que si el pH baja, por lo cual vamos a obtener una acidosis, como estamos hablando de la metabólica, va a bajar también la presión parcial de dióxido de carbono y la presión
la presencia de bicarbonato. En el caso de la alcalosis, como sigue siendo metabólica, si sube el pH, suben estas dos. Sube la presión parcial de dióxido de carbono y sube el bicarbonato. Ahora, cuando el origen de esta acidosis o de esta alcalosis es de tipo respiratoria, lo que vamos a encontrar es que es inversamente proporcional. Es decir, si baja el pH, suben la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato. Y si el pH aumenta, vamos a tener un descenso de la presión parcial de dióxido de carbono y del bicarbonato. Fíjense que acá abajo quedan descriptas cuáles son los mecanismos que van a ir sucediendo. En el caso de la acidosis metabólica vamos a tener una hiperventilación. En el caso de la alcalosis, una hipoventilación. En el caso de la acidosis de tipo respiratoria, vamos a tener una reabsorción renal del bicarbonato, y en la alcalosis respiratoria vamos a tener un descenso de la absorción del bicarbonato. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? La causa más frecuente de la acidosis metabólica puede ser un aumento de la producción ácida debido a acidosis láctica o a cetoacidosis relacionada con la diabetes. A veces también por inanición, es decir, la falta de alimentación, o el alcoholismo. Y toxicidad con los salicilatos, quiere decir con el consumo de aspirinas. Y cuando son por el descenso de la excreción de ácidos, va a ser más común en la presencia de insuficiencia renal o en el aumento de la pérdida del bicarbonato. Este puede ser provocado tanto por diarrea, por algún drenaje de ileostomía o por una fisura intestinal, o fisuras biliares o pancreáticas. Y cuando hay un aumento del cloro, puede ser por soluciones intravenosas de cloruro de sodio, por acidosis tubulorenal o por inhibición de la anhidrasa carbónica. Después, cuando estamos en presencia de una alcalosis de tipo metabólica, las causas más frecuentes son un aumento de la pérdida o excreción del ácido. Este puede ser provocado por vómitos, por aspiración gástrica, por hipopotasemia, o un aumento del bicarbonato que puede ser causado por una ingestión de álcalis, ¿sí?, que es el bicarbonato de soda, o la administración de exceso de bicarbonato. Cuando estamos en presencia de una acidosis respiratoria, las causas más frecuentes son la acidosis respiratoria aguda, es decir, por trastornos respiratorios agudos como edema pulmonar, neumonía o asma, por sobredosis de opiáceos, por aspiración de un cuerpo extraño, por traumatismo torácico. Y cuando son causadas por acidosis respiratorias crónicas, estamos en presencia de trastornos respiratorios crónicos como las EPOC o la fibrosis quística, esclerosis múltiples u otras enfermedades de tipo neuromusculares y accidentes cerebrovasculares. Y por último, la alcalosis respiratoria, las causas más frecuentes va a ser la hiperventilación inducida por ansiedad, ¿sí?, la fiebre, la intoxicación con salicilatos, ¿sí?, en la fase temprana, y la hiperventilación con el respirador automático, mecánico. ¿Cuáles son las manifestaciones de estos trastornos o de estos desequilibrios? En el caso de la acidosis metabólica vamos a tener anorexia, náuseas y vómitos, dolor abdominal, debilidad, astenia, malestar general, reducción del nivel de conciencia, arritmias, bradicardia, la piel caliente y enrojecida e hiperventilación. Y cuando estamos en presencia de una alcalosis de tipo metabólica, va a haber confusión, reducción del nivel de conciencia, hiperreflexia, tetania, arritmia, hipotensión, convulsiones, insuficiencia respiratoria. Por último, vamos a ver las manifestaciones de la alcalosis de tipo respiratoria, de la acidosis de tipo respiratorio. Cuando es una acidosis respiratoria aguda, vamos a tener cefalea, piel caliente y enrojecida, visión borrosa, irritabilidad, alteración del estado mental, reducción del nivel de conciencia e incluso parada cardíaca.
Y cuando es una acidosis respiratoria más bien crónica, vamos a tener debilidad, cefalea continua, trastornos del sueño con somnolencia diurna, alteración de la memoria y cambios de la personalidad. Por último, las manifestaciones de la alcalosis respiratoria va a ser mareos, entumecimiento y hormigueo alrededor de la boca, las manos y los pies, palpitaciones, disnea, opresión torácica, ansiedad y pánico, temblores, tetania, convulsiones y pérdida de la conciencia. Bueno chicos, espero que les haya servido. Hora de volver al libro y seguir estudiando, y nos estamos encontrando en clases de consulta.